cuando vas a iniciar esa convivencia de nuevo. Por ejemplo, supongamos tenemos un colegio técnico donde viven ahí, o un seminario, ¿verdad? Y van a llegar los seminaristas. Cuando llegan, le tenemos que hacer un test para poder ver si hay positivo o negativo, los separamos, después los dejamos otra vez en cuarentena, le volvemos a repetir el test a los 14 días, como ocurre cuando vienen las personas que del exterior y van a los albergues. Una vez establecido eso, que todos están bien negativos, entonces ahí se cierra esa comunidad y ellos pueden vivir ahí colectivamente. El mismo concepto es nomás muy difícil de hacerlo, pero les voy a dar un ejemplo para que se entienda. En Estados Unidos, por ejemplo, se está planteando, que no está concretado, pero que jugadores profesionales de básquetbol de todos los equipos concentren todos en un centro de hoteles, en un mismo lugar, sin público, y solamente ellos. Son una comunidad cerrada que van a competir en un mismo lugar. Entonces, naturalmente esa logística es muy difícil tenerla acá, pero solo para explicar el concepto de lo que estamos hablando. Ministro, dos consultas. Lo que tiene que ver con las mascarillas N95, ayer el ministro Yucio decía que estos no eran para uso médico cuando se quisieron hacer pasar como que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí con el ministerio? ¿No se recibió un ejemplar para poder admitir el resto de la carga? Eso por un lado. Y por el otro, la circulación por chapas, por par, impar, ¿va a seguir rigiendo? Sí, bueno, lo primero hay que tener en cuenta que sí, los modelos llegaron de las mascarillas N95 y justamente lo que ocurrió fue que en el parque sanitario se alertó el hecho de que había mascarillas de distinta textura, de distinto tamaño. Entonces eso generó una alerta, lo que no significa necesariamente, no voy a hacer juicio de valor, pero no significa necesariamente que no tenía las especificaciones técnicas. Pero naturalmente si vos compras un remedio con una píldora de un color y de un tamaño determinado y resulta que la otra caja tiene otro, entonces emite una alerta. Ahí se hizo un documento, ahí también me permite hacer una aclaración, un documento establecido que no es el documento oficial, porque el documento oficial es un acta. A ese acta se agregó después ese documento que llegó al Ministerio de Salud horas después de nuestra conferencia de prensa del día. Pero concretamente, sí se recibió un parque sanitario, precisamente se elevó el alta y se hizo un acta donde se estableció una inconsistencia por la cual no fue recepcionada. A ello se suma un informe de la comisión ad hoc, pero un informe que arrima elementos de juicio que se obtienen fuera del ámbito del Ministerio de Salud Pública, donde nosotros no podemos emitir opinión, ¿verdad? O sea, nosotros podemos emitir opinión de lo que ocurre del parque sanitario para adentro, ¿verdad? Entonces, en base a ese informe del comité ad hoc, entonces también se decidió, entre otras cosas, la rescisión total. Y no habían sido recepcionadas estas mascarillas. ¿La restricción del número de chapas, ministro? Sí, la restricción del número de chapas estamos todavía, vamos a discutirlo con los demás miembros del gabinete, ¿verdad? En principio, por ahora se sostiene, ¿verdad? Ministro, volviendo al tema de los insumos y de lo que fue el informe de Contraloría, que entre comillas que decía que estaba viciado de irregularidades. Habían puntos, 14 puntos específicos que en este caso denotaban estas irregularidades. Con respecto al anticipo, uno de ellos, el tema de la compra por lote, no por ítem o viceversa. O sea, en este sentido, ministro, ¿usted sabía de estos 14 puntos que estaban siendo infringidos en relación al tema de las contrataciones de estos productos, de estos insumos que venían del exterior? Sí, la Contraloría remitió al Ministerio de Salud un pedido de informe con estos reparos iniciales. El Ministerio de Salud Pública, como es habitual en este tipo de procesos con cualquier organismo del Estado, contesta estos reparos, ¿verdad? Y estos reparos son vueltos a analizar por la Contraloría. Y posteriormente es que llega este informe que nos llegó el día de ayer, ¿verdad? Yo no voy a hacer juicio de valor sobre el documento en sí, solamente establecer mi respeto total por un organismo contralor, y ese informe yo no puedo ignorarlo naturalmente. Las otras valoraciones en este momento yo creo que son
absolutamente irrelevantes y por eso hemos actuado en consecuencia. Pero el hecho de repente usted como administrador de lo que es el Ministerio de Salud, ¿esto no motiva entonces a presentar una denuncia ante Fiscalía usted como ministro de Salud, por ejemplo? Sí, o sea, están hechas todos los organismos del Estado Contralores ya están involucrados. Nosotros hemos instalado la investigación pertinente, va a ser el sumario pertinente, y ahora tenemos un elemento de juicio nuevo, porque recordemos que estos reparos el Ministerio contestó, la Contraloría tiene un criterio que naturalmente respetamos, y ahora recién tenemos estos elementos, o sea que ahora vamos a evaluar si existe alguna cuestión adicional por fuera de los sumarios que correspondan que debamos hacer. Todo lo que la ley exija o lo que sea pertinente para asegurar no solo la transparencia, sino también el patrimonio del Estado, lo vamos a hacer. Ministro, puntualmente de mi parte, los gobernadores quieren habilitar albergues por gobernación para recibir a sus compueblanos, digamos. ¿Eso es posible? ¿Se habló de eso? Porque imagínate, sería distribuir todos los casos ingresados por todo el país prácticamente. Sí, bueno, en primer lugar es importante enfatizar que esa coordinación se hace con el CODENA, trabajamos de manera cercana Ministerio de Relaciones Exteriores, que de hecho está representado en el CODENA propiamente el Ministerio de Salud Pública. La idea es distribuir a la gente con los criterios sanitarios. En la medida que estén en estos albergues, no representan un riesgo para la población que está circundante. Y eso me da pie para insistir y enfatizar precisamente, como suelo decir, en vez de estigmatizar a la gente que pudiera ser positivo, que pudiera ser de riesgo, el mayor acto de ciudadanía hoy es presentarse, hacerse el test si tiene problemas o apreciar, digamos, el hecho de que estos compatriotas ingresan de modo correcto, se someten a las reglas del país de esta cuarentena en albergues, justamente porque colaboran en la ciudadanía. Y necesitamos de poder distribuirlos. Además hay unas cuestiones logísticas muy importantes. En la medida que están en sus zonas de origen, también se puede hacer un respaldo mayor desde el punto de vista familiar y hay muchas ventajas en ese sentido. El proceso actualmente. Ministro, dos preguntas últimas de mi parte por lo menos. El hecho de que el Ministerio de Salud rechace los insumos traídos por Eurotec y Medin no significa que estos sean comercializados al público, digamos. Esa es la primera pregunta. La segunda, de los 600 millones de dólares creo que era el presupuesto destinado dentro del marco de la cuarentena, digamos, ¿cuánto ya se ejecutó, ministro? Sí, las empresas podrán, una vez retirado aquellos insumos que tienen registro sanitario, podrán comercializar aquellos sin duda, ¿verdad? En cuanto al presupuesto, es unos 514 millones de dólares. La ejecución actual, no tengo términos precisos, tenemos varios procesos que están en curso. Sí les puedo invitar una vez más a que revisen el tablero del Ministerio de Salud Pública, que tiene no solamente los procesos licitatorios, tiene la distribución de equipos de protección individual, más de 2 millones de mascarillas quirúrgicas se han distribuido, más de 100.000 máscaras N95. Un número importante de trajes de protección también, o sea, y tenemos también las donaciones, tenemos los equipos biomédicos, tenemos incluso la contratación de recursos humanos, la distribución por hospitales al detalle del número y el lugar, o sea, está todo realmente disponible para la ciudadanía y a todos los que estén interesados. La última consulta, ministro. ¿En qué etapa está la investigación de Dinavisa y con relación a este mismo clan que se probó importa medicamentos con documentos falsos? Sí, bueno, el Ministerio de Salud, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia periodística, solicitó un informe a Dinavisa, inició un proceso de investigación y también la Fiscalía se ha personado en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria a los efectos de obtener información. Esa información se ha facilitado como corresponde, con la mejor predisposición, y está la investigación por parte ya del organismo pertinente, como es la Fiscalía, en curso actualmente. Ministro, Ruiz Ulazar, nos conocemos.
Una pregunta para la gente del exterior que me pidieron y vine exclusivamente para eso, y es una pregunta remanente para ustedes seguramente, que es ¿por qué Paraguay tiene tan pocos casos? Es una pregunta. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con la instalación de las medidas de distanciamiento social muy temprano. Eso lo hicimos a partir del segundo caso de COVID, y lo hicimos basado, por un lado, en un reconocimiento también de que tenemos un sistema de salud que se satura con facilidad. Entonces esa apuesta yo creo que ha llegado. Pero sobre todo, creo que realmente la ciudadanía ha incorporado esta cultura de higiene, de distanciamiento físico, y eso ha hecho que realmente se puedan salvar tantas vidas. Porque cuando uno hace la proyección basado en lo que ocurre en otros países, de lo que hubiera pasado desde el caso cero, sin intervención a la fecha, realmente el número de vidas salvadas es enorme, ¿verdad? E incluso con cálculos conservadores estaríamos alrededor de 15.000 personas más o menos. ¿Y si algún país en particular pidió una réplica o la experiencia paraguaya? Sí, bueno, yo creo que a esto hay que sumar también la estrategia de los albergues y la entrada ordenada de compatriotas en base primero a cuestiones humanitarias. Eso nos ha ayudado realmente, pero sobre todo yo quiero enfatizar lo gratamente sorprendido que estamos de que la ciudadanía realmente ha hecho un control social y ha incorporado estas medidas. Y tanto es así que, como mencionamos frecuentemente los voceros del ministerio, el beneficio se ha dado no solo en COVID. Tenemos menos conjuntivitis, menos diarrea, menos influenza, menos todo. Todo lo que es infeccioso, dramáticamente menos, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que hacer bajar la guardia, porque realmente esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Basta ver la experiencia de varios países donde la distancia entre el caso 1 y un sobrepaso de los sistemas de salud es bastante rápida.